Bienvenidos a la casa de Dios. Qué lindo poder verles. El Día del Señor siempre es un día de fiesta, pero hoy es doble fiesta. Muchas gracias. Qué alegría poder tener a Martín, a Nati, a Ezequiel y a Benjamín aquí. Así que un gozo realmente en este día. Hoy quiero hablarles de una mujer que encontramos casi al principio de la Biblia, en Génesis 16, y que su nombre es Agar. Y Agar tiene dos significados. Por un lado, significa extranjera o extranjero, y eso hace que algunos comentaristas piensen que no era el nombre de ella, sino que la llamaban así en este sentido, como la extranjera. Simplemente eso, una condición. Pero Agar también significa huir o el que huye. Entonces sí podría estar relacionado a un nombre, sea una cosa o la otra. Agar está insertada allí en la palabra de Dios porque también nos quiere enseñar grandes cosas. ¿Quién era Agar? Agar no era una persona famosa, no era una mujer libre, no tuvo un hogar propio. Agar tampoco venía de un linaje especial. Era simplemente una esclava. Una esclava, como cualquier esclavo en aquellas sociedades, era un objeto más, una cosa más dentro de una casa. Esta era la condición de Agar. Una esclava nacida en Egipto, que ahora la encontramos en la palabra de Dios, formando parte de todo lo que tiene Abraham y Sarai en su casa. ¿Cómo llegó ella a formar parte de la familia de Abraham? Puede ser de dos formas. Cuando hubo una grande hambruna en la tierra, la Biblia nos dice que Abraham bajó, fue a Egipto por un tiempo. Así que bien podría ser que en esas circunstancias Sarai la hubiera comprado como esclava, o que cuando el faraón se enteró de quién eran ellos, ¿se acuerdan la historia? Que al decir una semi-mentira a Abraham, faraón la había llevado a Sarai a la casa. Cuando él se entera que no eran hermanas, sino la esposa, lo hace ir. Dijo, por favor, apártate de mí. Y le dio muchos bienes, más todos los bienes que ya había conquistado Abraham. Entonces también pudiera ser que Agar, siendo esclava del faraón, hubiera sido una esclava que faraón le hubiera entregado a Sarai. De una manera o de otra, pero la encontramos ahora, a Agar, formando parte de todos los bienes con los que contaba este matrimonio. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a este hogar? Ellos habían recibido una promesa muy, pero muy importante de parte de Dios. Una promesa que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un descendiente. De su linaje vendría el heredero. Y Abraham creyó esa promesa y la mantuvo en fe por muchísimos años. Ahora bien, habían pasado ya 10 años desde esa promesa y no había ningún signo, ninguna señal de un pronto cumplimiento. Y Sarai comenzó a pensar, ya pasaron 10 años. Yo sigo estéril. ¿Y el hijo que Dios nos prometió? ¿Cómo llegará a nosotros? Y lo miraba a su esposo Abraham, 85 años,
y decía, mi viejito se está poniendo viejito y ya va a ir perdiendo la fuerza de la fertilidad. Entonces Sarai pensó en un plan. ¿El plan en qué consistía? En entregarle a esta sierva egipcia a su esposo para que por medio de esa relación sexual ella pudiera tener ese hijo que tanto anhelaban. Esperar se nos hace a los seres humanos una situación difícil, ¿verdad? Cuando nos toca esperar algo por tiempo, ya nos toma como una inquietud. Pero cuando ese tiempo se va haciendo largo y más largo, ya nuestra cabeza comienza a pensar qué pasos dar. Y a veces, cuando nosotros hacemos nuestros propios planes, allí pueden venir las consecuencias. Es lo que le pasó a Sarai y a Abraham. No supieron esperar el tiempo de Dios y entonces Sarai le dice a Abraham, he aquí mi sierva egipcia, te ruego que te acerques a ella para que podamos tener ese hijo que Dios nos prometió. Y a nosotros nos parece una costumbre muy loca, incomprensible, sin embargo, era común, y ustedes recordarán otros hechos similares en la Biblia, que todo lo que ella podía conseguir, la esclava era suya, y ella podía hacer con esa esclava lo que quisiera. Pero ese hijo que iba a nacer de la esclava no le iba a corresponder a la esclava, pasaba a ser parte del patrimonio de ellos como amos. O sea que ese hijo, si Agar llegaba a tener, iba a ser un hijo en realidad de Sarai y de Abraham. Así que pongámonos como mujeres y como varones en el lugar de esta mujer, probablemente jovencita, a la que una ama la toma una noche y le dice, hoy te vas a acostar con mi marido. Un hombre que no la amaba, un hombre grande, 85 años. Yo no sé si era la primera relación sexual de Agar, pero qué difícil para ella, qué difícil para ella. Para cumplir un plan que no era su plan y para satisfacer lo que su ama le pedía. Y allí la encontramos a ella, en esta situación. Tal vez aquí hay muchos que están esperando por tiempo largo alguna promesa que Dios les ha dado, el cumplimiento de alguna promesa que Dios le ha dado, o que están esperando en distintas circunstancias. Lo miro a Sergio y pienso, ¿no? Cuánto tiempo, qué largo que se está haciendo el tiempo de la operación. Si se trata de esperar, también sé de lo que estamos hablando, porque tengo una promesa de Dios que me dio en relación a Gabriela, y la promesa en la NBI, porque en esa fue que la recibí, la promesa decía, reprime tu llanto, porque tu hija volverá a su patria. Y tengo la fecha de esa promesa, pero ya pasaron 15 años, no 10. Ya van como 15, pero sé que Dios cumplirá esa promesa. Lo sé, lo creo. Entonces, qué importante que podamos estar seguros de aquello que Dios nos dice. Cuando Dios nos dice que va a hacer algo, esperémoslo porque Dios lo va a hacer. Y aquí está esta jovencita, esta mujer, que a raíz de esa relación se cumple el sueño de su ama y concibe, queda embarazada. Y Agar hace un cambio. Ya no es la Agar que Sarai conocía, sino que cuando se ve embarazada, cuando ya se comienza a notar ese embarazo, ella por primera vez tiene algo que Sara deseaba, pero que no tenía.
y que dice la Biblia en los primeros versículos que la empezó a mirar con desprecio. Por primera vez, la cautiva, la esclava, miraba con desprecio a la ama. ¿Por qué? Porque ahora ella le podía dar ese heredero a su amo. Y cuidado, cuando a nosotros se nos dan esas posibilidades de que nos ponen en cargos o en situaciones importantes y creemos que podemos estar por arriba de los demás. Dios nunca nos llama al orgullo. El orgullo es algo que nunca agrada el corazón de Dios. ¿Y qué generó este desprecio, este actuar de Agar? Que Sarai reaccionara. Y dice la Biblia que comenzó a afligirla de tal manera que llegó el momento en que Agar decide salir de la casa sin haber pedido permiso. Huye, literalmente huye. Y se interna en el desierto. Y por el lugar donde es encontrada, nos damos cuenta que estaba volviendo ¿a dónde? A lo que era conocido. Estaba volviendo a Egipto. Estaba volviendo a Egipto. Y cuando llegamos al verso 7, ella embarazada, en la soledad y en lo inhóspito del desierto, nos dice el verso 7 que el ángel del Señor la encontró. No estaba Agar buscando a Dios. Dios salió a buscarla a ella. Miren qué maravilloso. Dios salió a buscar a esta persona y nos dice el relato que la encontró junto a una fuente de agua en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, la manera en que el ángel de Jehová se acerca a ella es llamándola por su nombre. Y para nosotros tal vez esto no tenga ninguna importancia, pero sí la tenía para Agar. Nadie la llamaba por su nombre, nadie. Cuando se referían a ella, Sarai decía mi esclava o mi sirvienta, y Abraham lo mismo de ella, la sirvienta egipcia. Esta era la decisión, esta era la manera en que se referían a ella. Pero aquí el ángel de Jehová, el ángel de Dios se acerca y la llama por su nombre. Qué tremendo que habrá sido para esta mujer escuchar su nombre en la boca de Dios. Agar. Agar. Pero ¿qué le dice al ángel? Agar, sierva de Sarai. La vuelve a su realidad. La vuelve al lugar en el que ella está trabajando. No le cambia las circunstancias, pero sí valida su persona, la valida como un ser humano, pero no la saca de las circunstancias difíciles que Agar estaba viviendo. Prestemos atención a eso. La otra cosa que el ángel hace es hacerle dos preguntas reflexivas que también el Señor nos hace a cada uno de nosotros en esta noche. La primera, ¿de dónde has venido? ¿De dónde has venido? Y la segunda, ¿y a dónde vas?
Y si miramos con atención, nos vamos a dar cuenta que ella no contesta ninguna de las dos. No le dice dónde va porque ni ella sabía. Salió desesperada sin rumbo. Se internó en el desierto rumbo a Egipto. Era todo lo que sabía, nada más. Pero tampoco le dijo claramente al ángel de dónde has venido. Solo le dice cómo se siente, qué es lo que está pasando por su interior. Huyo, dice ella, huyo. ¿De quién? Huyo de la presencia de mi señora Sarai. No le dice que ella generó un conflicto y que ese conflicto llevó a más conflictos. Simplemente dice huyo. Pero Dios conocía toda la película, todo lo que ella estaba pasando, todo lo que había pasado con anterioridad, toda su vida era conocida por Dios. Y cuando Dios nos pregunta a nosotros, ¿de dónde has venido? ¿Qué respondemos? A veces lo que Dios quiere es nuestra percepción de las situaciones que estamos viviendo. Y mi percepción no siempre es totalmente real. Ella nunca reconoció que el desprecio con el que trataba a Sarai era lo que generó la venganza, por decirlo de alguna manera, de Sarai. De la misma manera que Sarai tampoco nunca reconoció el zafarrancho que había hecho, dándole a su esposo en una relación sexual a Agar. Porque cuando comienza el conflicto, ¿qué dice Sarai? Esta sirvienta está trayéndome problemas. Y Abraham hace así, problema de mujeres, dijo, es tu sirvienta, hacé con ella como quieres. Y es ahí cuando ella comienza a afligir. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que muchas veces nosotros miramos la historia, lo que nos está pasando, lo que vivimos, pero es desde nuestra perspectiva. Y no siempre lo que nosotros vemos o sentimos o nos pasa está totalmente alineado con el Señor. Y el Señor nos llama a reflexionar. ¿De dónde has venido? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde se dirige tu vida? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A veces no nos damos cuenta de la presencia de Dios. Para Agar, esto es una iluminación. Ella dice, he estado con el Dios que me ve. Con el Dios que me ve. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes y vivimos conscientes de que estamos delante de la presencia del Dios que nos ve? Que ve nuestras angustias, que ve nuestros dolores, que ve nuestras situaciones, que ve todo lo que nos pasa. Pero Él está allí, siempre, acompañándonos siempre, con una salida siempre. Pero tenemos que confiar en Él. Tibio el amén, pero es así. Tenemos que confiar en Él. El salmista decía, mis ojos
Se los voy a leer mejor para no equivocarme. En el Salmo 25, 17, una palabra preciosa, muy a lo que estamos hablando, que dice lo siguiente. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él, ¿qué va a hacer? Va a sacar mis pies de la red. Cuando nuestra mirada está fija y puesta en el Señor, lo que pase acá en la tierra no enredará mis pies. Qué maravilloso lo que el salmista había descubierto. Dios siempre tiene una salida para cada una de nuestras necesidades, porque Él es el Dios que me ve. Y por más que me afane y haga planes y vaya por mi rumbo, lo único que puedo llegar a hacer es hacer zafarrancho, como hicieron Sarai y Abraham. No abracemos nosotros las situaciones difíciles, pongámoslas en las manos de Dios. Miremos siempre hacia el Señor, no aquello que me enrieda. Porque el Señor tiene salida para cada uno de nosotros. A veces nos quedamos abrazados a las enfermedades. Y le damos vueltas y vueltas. Y parece que si no estamos enfermos, no sé. ¿Usted quiere estar enfermo? Yo no. Entonces, si estoy enferma o enfermo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en las manos del Señor. Porque Él va a actuar. Él va a actuar. Él sabe qué hacer. Él sabe. Los médicos tal vez no, pero el Señor sí. Y todos pasamos situaciones difíciles, pero tenemos la plena seguridad que Él lo sabe. Puede ser algo simple, puede ser una situación difícil, pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? No la hay, dice el Señor, no la hay. Tal vez estamos sin trabajo, tal vez estamos pasando situaciones realmente angustiantes para nosotros, pero las podemos poner en las manos del Dios que me ve, del Dios que me ve. Y que esta expresión que descubrió Agar pueda ser en esta noche nuestro bálsamo para todas estas situaciones difíciles que sé que estamos atravesando. Él es el Dios que te ve, el Dios que se interesa por ti. La bendición sigue siempre a la obediencia. No nos olvidemos de esto. Dios, ¿qué le dice a Agar? Algo difícil. Vuelve ¿a dónde? A tu señora y sométete a su autoridad. Qué difícil, ¿eh? Creo que Agar no se la esperaba. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y en esa obediencia, Agar tuvo la victoria. Y con esa obediencia tuvo la bendición. Porque el ángel, ¿qué le dice? El ángel del Señor le dijo: He aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción.
Qué hermoso. El Señor ha oído tu aflicción, y él será un hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. La promesa de un hijo, las características de un hijo, le dijo todo el Señor. Ismael fue de Ismael salieron una gran cantidad de príncipes que formaron naciones. Y Agar dio a luz a Ismael. ¿Dónde? En la casa de Sarai y de Abraham. Y algo que me encanta, dice que Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de verle? A Agar le costaba creer que ese Dios del cual tanto había escuchado estando en el hogar de Abraham y de Sarai, que no tenía nada que ver con los dioses de los cuales ella había escuchado en Egipto, se interesaba por una simple esclava como era ella. Este es el Dios que me ve. Y ella le pone ese nombre, El Roi, que significa esto, el Dios que me ve, a ese pozo. Y miren el verso 14. ¿Dónde queda ese pozo? Entre Cades y Beret. Dos nombres que los podríamos pasar de largo. Pero ¿saben qué? Cades, el nombre significa santidad. Y del otro lugar, Beret, significa granizo o juicio. Y ella está en el medio, en ese pozo. El pozo de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros nos podríamos haber acercado a Dios si no hubiera sido por la gracia manifestada de Dios en cada una de nuestras vidas. Porque por esa gracia, cada uno de nosotros pudo conocer a Jesús como Salvador. Y después se cumplió toda la palabra que Dios le dio a Agar. Nació Ismael y vivieron en esa casa por muchos años más, bajo el hogar de Abraham y de Sarai. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Estamos en la gracia de Dios. Estamos bajo la mirada del Dios que nos ve. Y en esta noche, como lo hizo Agar, cada uno de nosotros podemos volcar en el Señor aquello que es una carga pesada en nuestras vidas. Aquello que nosotros no podemos solucionar, aquello que para nosotros no tiene salida, pero Dios sí. Porque Dios es el Dios de los imposibles y nos ama. Es el Dios de los imposibles y nos ama. Quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Quiere lo mejor. No siempre entendemos sus propósitos. No siempre. Pero sí podemos tener esta clarísima convicción que sea lo que sea que vivamos o pasemos, Dios nos ama y nos ve. Y nos va a dar la salida. A su tiempo, a su manera. Descansemos en Él. Descansemos en su soberanía. Maravilloso tenerlos hoy, a Nati y a Martín aquí. Maravilloso. Así es el Señor, nos sorprende.
Así es el Señor de bueno. Pero no es el Dios de uno solo. Es el Dios de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Así que con esa carga pesada que tal vez llegaste hasta aquí o no, depositala a los pies del Señor. Depositala en sus manos. Tal vez es un sueño por cumplirse, tal vez una situación difícil, lo que sea. El Señor va a tomarlo y se hace cargo de todo lo que a nosotros nos preocupa. Esta semana me tengo que hacer una biopsia. Y se lo estoy diciendo ahora simplemente porque para que sepan que todos pasamos cosas, ¿eh? Todos pasamos cosas. ¿Creen que yo no duermo? Sí. Todas las noches, ni me acuerdo de la biopsia. ¿Porque estoy desquiciada? No, porque creo en el Dios que ya va delante de mí. Estoy convencida. Salga bien o salga malo el resultado. Sé que estoy en las manos de Dios. Sé que estoy en las manos de Dios. Leía la historia de una mujer que junto con su esposo fueron a vivir a Nepal. Y les tocó una aldea donde no había luz, donde no había agua. Ella acababa de tener un bebé. Estaba extrañando horrores lo que era su mundo de toda la vida, sufriendo de una soledad porque no conocía a nadie en aquel lugar. El esposo había ido por un trabajo con congregaciones, pero ella pasaba mayoritariamente en su casa, así que sola con un bebé en esas circunstancias. Cuando la gotita que le faltaba al vaso, una serpiente de más de 2 metros le pasa por sobre los pies, así que su alarido, hasta que un vecino vino cuando escuchó sus gritos y la mató. Y ella cuenta en su testimonio que cuando llegó el esposo, lo primero que hizo fue largarse a llorar y contarle todo esto que había vivido y la situación. Y bueno, el esposo trató como pudo de consolarla y prende la radio y escuchan en la radio un himno en inglés, o sea, su lengua, que era "Grande es tu fidelidad". Entonces, entre lágrimas, los dos cantaban ese himno que hablaba de la fidelidad de Dios. Y dijeron: ¡ay, qué bueno! Encontramos una emisora que habla nuestro idioma, una emisora cristiana, vamos a... No, fue la única vez en los 2 años que todavía vivieron en Nepal que pudieron escuchar esa emisora. Y ella decía, ¿fue una casualidad? No. Dios alentó su corazón en ese momento con ese himno para mostrarle que Dios es un Dios que nos ve. Dios es un Dios que nos ve. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque maravilloso eres, Señor. Siempre nos sorprendes, siempre. Gracias porque eres el Dios que nos ve, que nos conoce, que sabes todo de nosotros, Señor. Aquello que nos preocupa, nos carga, nos trae angustia. Pero gracias porque todo lo podemos depositar delante de tu presencia a través de la oración. Señor, en esta hora venimos delante de ti para hacer esa entrega, para que tú tomes, Señor, nuestra carga. Perdónanos, Señor, como Sarai, tantas veces hacemos nuestros propios planes o buscamos nuestras salidas. Queremos aprender a confiar en ti, Señor.
queremos aprender a confiar en ti. Que como Agar podamos decir cada día, tú eres el Dios que me ve. Me ves a través de tu gracia, de tu misericordia. Oh Señor, nuestro corazón se conmueve al saber quién eres. Cantábamos, sendas Dios harás. Tú abrirás caminos, Señor, donde para nosotros no hay. Tú tienes la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades. Y te alabamos por eso, Señor. Te alabamos. Te decimos gracias. En el nombre poderoso y sin igual de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.